Imaginemos, por un segundo, perder una suma importante de dinero en Internet. O sea, en cuestión de segundos. Uy, sí, una pesadilla total. Exacto. Pero además, descubrir que no hay absolutamente nadie a quien llamar para quejarse. No hay un número de atención a clientes. ¿Cero botones de soporte técnico? Nada. Ni un gerente de banco al que puedas ir a gritarle al otro lado del mostrador. Es decir, cero redes de seguridad. Solamente tienes una pantalla en blanco y, pues, la frialdad implacable de la criptografía. Y esa sensación, digamos, ese vértigo absoluto de no tener red de apoyo, es exactamente lo que hace que los primeros años de la web descentralizada sean un terreno tan pero tan fascinante de explorar. O sea, es una caída libre sin paracaídas. Totalmente. Y bueno, en nuestro análisis a fondo de hoy, la misión es precisamente desentrañar un fragmento histórico súper particular. Sobre eso, vamos a examinar un documento crudo, totalmente sin filtros, de la historia temprana de las criptomonedas. Sí, nuestra fuente principal de hoy es una entrada de blog. Se publicó en 2013 en un sitio llamado Trilema. El autor es Mircea Popescu, que, era un desarrollador y una figura bastante conocida y polémica en esos círculos tempranos. Ajá. ¿Y qué hace este documento exactamente? Pues registra, línea por línea, un chat de IRC súper caótico en un canal que se llamaba Bitcoin Assets. Y todo gira en torno a una simple apuesta de Bitcoin que, digamos, salió terriblemente mal en una plataforma llamada BitBet. Pero a ver, antes de adentrarnos en este registro, creo que es vital establecer una advertencia para nuestra audiencia sobre el material que vamos a analizar, ¿no? Sí, 100%. Es imperativo dejar esto claro. Este texto es un artefacto de una época y una subcultura muy, muy específicas. Contiene frustración sin censura, lenguaje abiertamente despectivo e insultos homofóbicos que lamentablemente usaban como jerga técnica. ¡Qué locura! Además, el autor original termina su texto con opiniones políticas y sociales extremadamente polarizantes, incluyendo visiones profundamente elitistas sobre la sociedad en general. Completamente de acuerdo. Y bueno, para que quede súper claro para quienes nos escuchan, nosotros no respaldamos, no justificamos, ni tomamos partido por ninguna de estas posturas ideológicas, tampoco por el lenguaje del texto original. Exacto. Nuestro propósito aquí es estrictamente analítico. O sea, estamos tratando esta entrada de blog como una cápsula del tiempo, ¿verdad? Un documento arqueológico, por así decirlo. Nos permite diseccionar de manera imparcial la mentalidad cruda y a menudo radical de los constructores originales de estas tecnologías. Con ese contexto vital ya sobre la mesa, entremos a la historia. Porque todo empieza en lo que realmente era el salvaje oeste digital. Marzo de 2013. Un usuario bajo el seudónimo de Jim Rogers entra a este canal de texto básico y entra, incendiando lugar. Sí, y para ubicarnos un poco en la época, IRC o Internet Relay Chat no era para nada como las interfaces modernas y puliditas que usamos hoy. Cero diseño amigable. Cero. Era texto puro, fondo negro, letras blancas o verdes. Era un protocolo de comunicación muy rudimentario que preferían los programadores y hackers. Y en este entorno tan hostil, Jim Rogers entra acusando a los creadores de la plataforma BitBet de haberle robado exactamente un Bitcoin. Hay que contextualizar esa apuesta para entender bien las dimensiones, ¿no? La apuesta de Jim Rogers en la plataforma era, la leo textual, el precio de Bitcoin frente al dólar en la plataforma Mt. Gox llegará a $50 en marzo. O sea, $50. ¡Wow! $50. Sí. En 2013, Mt. Gox manejaba aproximadamente el 70% de todas las transacciones globales de Bitcoin. Así que un Bitcoin valía menos de $50, pero la tensión en ese chat era como si estuvieran discutiendo el robo del siglo. Totalmente. Y el conflicto técnico que plantea Jim Rogers es muy específico. O sea, él afirma que la dirección de envío que la plataforma le generó en su pantalla para hacer su depósito no coincide con la dirección que él ingresó en su sistema. O sea, un error de copiar y pegar o un error de sistema. Podría ser, pero en lugar de pedir ayuda para rastrear el problema, él asume mala fe de inmediato. Acusa a los desarrolladores de tener un código deficiente y utiliza términos despectivos de la época, como gay-ass coding, que usaban para referirse a programación inútil o fraudulenta.
Básicamente llama a todo el sitio una estafa. O sea, la frustración es palpable, obviamente. Pero lo que vuelve verdaderamente loca a la gente del chat es la forma en que Jim Rogers maneja el soporte técnico. Es desesperante. Sí, porque entra al canal de IRC, lanza una queja o un insulto y ¡pum!, se desconecta inmediatamente. Segundos después, vuelve a entrar, lanza otra frase inconexa y vuelve a salir. Sí, y de hecho, otro usuario en el canal, bajo el nombre de B0G47, bautiza esta rabieta con un término brillante. Lo llama un emo-kit, o sea, una renuncia emocional. Un emo-kit, me encanta el término. Es que es una reacción de pánico fascinante. O sea, Mircea Popescu, que era el dueño del sitio, y su socio, conocido como Caco Brecla, intentan hacerle preguntas básicas de diagnóstico. Cosas súper simples como, ¿tienes alguna extensión de autocompletado en el navegador que esté reemplazando el texto? Claro, lo lógico. Ajá. Pero no pueden obtener respuestas porque el usuario sigue huyendo de la conversación. La analogía perfecta de un colapso en un servicio tradicional. Es como tratar de explicarle un problema al cajero de un banco, pero a mitad de la frase salir corriendo hacia la calle presa del pánico. Sí, tal cual. Y luego volver a entrar gritando que el banco entero es un fraude y volver a salir corriendo. Muestra a un usuario que siente que su dinero se ha evaporado en el éter digital y pierde por completo la capacidad de tener una interacción funcional. Totalmente. Pero ¿sabes qué es interesante? A pesar del caos y de los constantes emo-kits, los desarrolladores toman una ruta muy particular. No lo bloquean del chat. Ah, ¿no? No. En lugar de eso, recurren a la única fuente de verdad absoluta en ese ecosistema. Inician una investigación forense directamente en la cadena de bloques. Y aquí es donde la historia da un salto, porque pasa de un drama de servicio al cliente a, digamos, una clase magistral de infraestructura técnica. Mircea decide ejecutar algo llamado Taint Analysis. Ajá, el análisis de rastro o contaminación. Exacto. Pero, a ver, antes de decir qué descubrió, creo que necesitamos explicar cómo funciona esto. Porque la idea de que una transacción tenga, no sé, un porcentaje de conexión, suena súper extraña para alguien acostumbrado a un simple estado de cuenta del banco. O sea, ¿cómo se ve esto a nivel de código? Bueno, para entender el taint analysis hay que olvidar por completo cómo funcionan los bancos tradicionales. En un banco tradicional existe un balance numérico central. O sea, si hay $100, hay $100. Es un numerito en una pantalla. Claro, una celda de Excel gigante. Exacto. Pero Bitcoin no usa cuentas con balances. Utiliza un sistema llamado UTXO, que significa salidas de transacciones no gastadas. Suena complicado. Un poco, pero la mejor forma de visualizarlo es como si fueran billetes y monedas físicas de diferentes denominaciones. Y en cada transacción, esas monedas se funden y se vuelven a acuñar con nuevos valores. O sea, espera, si alguien manda dinero en Bitcoin, no está simplemente restando un número de su cuenta, sino que está literalmente enviando piezas digitales específicas como monedas fundidas de transacciones anteriores. Exactamente. Entonces, cuando Mircea hace el análisis de contaminación, lo que está haciendo es rastrear el ADN de esos billetes digitales. ¡Wow! ¿El ADN digital? Sí, él toma la dirección de pago que Jim Rogers generó en la plataforma y rastrea hacia atrás. Busca de dónde proviene el dinero que ha interactuado con ella. Y descubre algo clave. Resulta que la dirección destino tiene un 18.58% de conexión transaccional con la dirección original del usuario. Un 18.58%. Esa cifra es fundamental, ¿no? Porque significa que, matemáticamente hablando, el sistema de apuestas no inventó una dirección aleatoria de la nada para robarle los fondos. Para nada. Había un rastro criptográfico verificable que vinculaba la dirección generada con las monedas que el propio Jim Rogers había movido antes. O sea, no había ningún código fraudulento haciendo desvíos invisibles. Exacto. Era pura lógica matemática grabada en la cadena. Así que Mircea le presenta esta irrefutable evidencia a Jim Rogers en el chat. Le explica que las direcciones están conectadas en la red. Y claro, al verse acorralado por la matemática pura, Jim Rogers suelta un detalle que cambia radicalmente todo el diagnóstico. Uy, el giro argumental de la conversación. De repente, de la nada, Jim Rogers admite que él no envió ese Bitcoin desde una billetera personal instalada en su computadora. Confiesa que originó el pago desde el portal de un tercero. Sí,
un sitio de póker en línea de la época, que se llamaba Seals with Clubs. Y al escuchar esto, el problema de fondo queda totalmente expuesto. O sea, al usar un servicio de póker como intermediario, Jim Rogers nunca tuvo el control real de las llaves privadas de ese Bitcoin. Estaba operando en un entorno completamente cerrado. Exacto. Vamos a detallar un poco esta discrepancia, porque ilustra súper bien el abismo entre dos eras distintas del Internet. Jim Rogers afirma tener la razón porque, bueno, en su pantalla del póker de Seals with Clubs, él ve un recibo digital, ¿verdad? Sí, la clásica interfaz visual. Ajá. La interfaz le dice transferencia exitosa a la dirección de BitMet. Pero cuando Mircea y Kakobrekla toman esa misma dirección y la buscan en la cadena de bloques pública, ven que esa dirección tiene 0 transacciones. O sea, absolutamente nada. Nada de nada. Y la cruda realidad es que Seals with Clubs nunca emitió el pago a la red Bitcoin. Y esto ocurre por cómo están diseñadas las plataformas de la Web 2.0. Claro, el Internet tradicional. Ajá. Cuando un usuario hace clic en retirar fondos en una página web convencional, la página simplemente actualiza una base de datos interna. Es una tabla SQL en un servidor privado. Cambia un numerito en una pantalla para hacerle creer al usuario que la acción ya ocurrió. Es una simulación visual. Exactamente. Es una ilusión. El sitio de póker actualizó su registro interno, engañando a Jim Rogers. Pero su servidor, por alguna razón, falló al momento de firmar criptográficamente la transacción y transmitirla a la red descentralizada real. La interfaz le mintió. Qué fuerte. Y la cadena de bloques, que es inmutable, simplemente mostraba la verdad, que nada se había movido. Pero a ver, lo que a mí me resulta verdaderamente incomprensible, o sea, desde una perspectiva lógica, es el comportamiento de Jim Rogers ante esta evidencia. Si la principal característica de una cadena de bloques es ser un libro mayor contable, que es público y transparente, ¿por qué alguien preferiría confiar ciegamente en un recibito estático que le dibuja un casino de póker en lugar de simplemente ir y consultar la cadena de bloques por sí mismo? Bueno, es un caso clásico de disonancia cognitiva tecnológica. ¿Cómo así? Pues Jim Rogers estaba operando un sistema de la Web 3.0 que te exige verificación personal constante, pero él seguía aferrado a los hábitos de consumo de la Web 2.0. En esa web, la norma es confiar ciegamente en la interfaz gráfica que nos presenta una empresa. Confiaba más en la palabra de un intermediario, dentro de un sistema que fue inventado precisamente para aniquilar a los intermediarios. Es una paradoja tremenda. Y bueno, este choque entre las expectativas visuales y la realidad del código provoca un debate fascinante sobre el diseño ahí mismo dentro del chat de IRC. Ya no se trata solo del dinero perdido, sino de cómo los seres humanos interactúan con estos sistemas implacables. Jim Rogers, en medio de su berrinche, exige que BitBet debería construir un historial de cuentas en su página web para que los usuarios puedan ver el estatus de sus transferencias. Ah, sí. Y la respuesta de Mircea Popescu a esa exigencia encapsula perfectamente la filosofía cypherpunk más pura. Mircea rechaza la idea rotundamente. Sin dudarlo. Su argumento es que construir un historial interno en un sitio web es una estupidez redundante, porque la cadena de bloques entera ya es, por definición, el historial de cuentas definitivo. Como exigir que alguien te dibuje un mapa a mano en una servilleta cuando tienes las coordenadas de GPS exactas en tiempo real frente a ti. ¡Qué buena analogía! Exacto. Para los constructores originales, el usuario tenía la obligación moral y técnica de saber leer la cadena por su cuenta. Si no sabías hacerlo, pues no debías estar ahí. Duro, pero así pensaban. Sí. Aunque bueno, no todos los desarrolladores eran tan intransigentes, afortunadamente. El usuario B0G407 interviene de forma constructiva. Ajá, ¿qué dice? Sugiere que quizás la pantalla de confirmación podría al menos mostrar en texto grande la dirección de pago elegida antes de que el usuario envíe los fondos, solo para prevenir confusiones de copiar y pegar. Una mejora de interfaz básica. Sí, y sorprendentemente, Kakobrekla, el socio técnico del sitio, decide implementar esta sugerencia. Claro, lo hace con una actitud bastante irónica. Me imagino. Sí, menciona que han procesado más de 2,000 apuestas perfectas y que este es quizás el primer error.
Pero aún en su sarcasmo reconoce que no toda la humanidad está lista para usar comandos de texto en bruto. Y también aprovechan para comunicar un ajuste reciente a la infraestructura del sitio, ¿no? Exactamente. Cacobreclé explica que antes las direcciones que generaban para recibir apuestas caducaban automáticamente a las 24 horas. Pero para reducir la fricción, acababan de extender esa ventana a 3 días completos. Lo cual, la verdad, es un alivio inmenso en términos de experiencia de usuario. Te permite enviar los fondos con más calma, compensa si la red está lenta en ese momento, e incluso permite a un usuario reutilizar la misma dirección de pago varias veces mientras la apuesta siga abierta. Evitando la creación de transacciones basura. Exacto. Son pequeñas concesiones, pequeñas victorias de la interfaz sobre el código puro. Y bueno, al asimilar toda esta información y ver que la red nunca recibió su dinero, Jim Rogers finalmente capitula. Admite que con alta probabilidad el sitio de póker fue el responsable de la falla. Y el chat entero, como si fuera un coro griego digital, le repite la máxima regla de oro de este nuevo mundo. En el futuro, usa una billetera local que tú mismo controles. Esa misma. Y Jim Rogers acepta este consejo. Así que el conflicto técnico, digamos, se resuelve. Pero la fricción subyacente que detonó toda la discusión está muy lejos de terminar. Sí, esa fricción, esa enorme brecha entre la capacidad técnica del usuario promedio y la naturaleza implacable de los sistemas descentralizados, es la semilla que Mircea toma para escribir el epílogo de su blog. Toma un evento mundano de soporte técnico y lo eleva a un manifiesto sociológico profundamente cínico. Y aquí llegamos al núcleo filosófico del texto, la teoría que Mircea titula la oferta venenosa. Según él, la rabieta inmadura de Jim Rogers no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural en la humanidad. ¡Wow! Palabras mayores. Sí, Mircea presenta una tesis donde argumenta que históricamente los creadores de sistemas y las instituciones han encontrado prácticamente imposible tratar de forma directa con grandes segmentos de la población. Considera que ciertos subgrupos simplemente carecen de las herramientas cognitivas o emocionales para gestionar realidades complejas sin asistencia constante. Y para describir a esos segmentos de la población, usa términos brutalmente despectivos. Habla literalmente de ganado humano. Es un lenguaje deshumanizante, sin duda, y repulsivo. Pero bajo su óptica, a lo largo del último siglo, las instituciones gigantescas, o sea, las corporaciones multinacionales, las cadenas de supermercados, restaurantes de comida rápida y los propios gobiernos, no solo venden productos o servicios. Tienen un propósito oculto. Exacto. Su función oculta es operar como inmensas burocracias amortiguadoras. Él describe estas instituciones diciendo que poseen la investigación, los químicos y las picanas para ganado para mantener el orden de las masas. Afirma que estas corporaciones construyen muros visuales para ocultar la complejidad mecánica del mundo, ofreciendo a cambio una ilusión de simplicidad y control. Es una deconstrucción distópica total de la civilización de consumo. Y la pieza central de su ensayo llega cuando conecta esta visión del mundo con la invención de Bitcoin. Escribe una conclusión que es, de hecho, una advertencia directa a los entusiastas de la tecnología. ¿Qué dice exactamente? Cito textual. Bitcoin abrió la puerta de repente. Es una oferta venenosa. Estás enormemente desequipado para interactuar directamente con los desechos de la sociedad occidental. Una oferta venenosa. Pero, a ver, un momento, hay que analizar esa frase críticamente. O sea, ¿no era todo el propósito de la criptografía descentralizada y del movimiento cypherpunk empoderar al individuo común? ¿Darle herramientas para liberarse de las burocracias? Se suponía que sí. Sin embargo, aquí el autor básicamente argumenta que el individuo promedio pertenece a un corral corporativo, porque simplemente no puede manejar su propia libertad. Y esa aparente contradicción es, de hecho, la tragedia fundacional del movimiento cypherpunk. Ajá. Ellos construyeron una tecnología matemáticamente perfecta para garantizar la libertad individual absoluta. Pero, al hacerlo, eliminaron de tajo las redes de seguridad institucionales. Crearon la herramienta, sí, pero descubrieron con error que despreciaban la carga de tener que educar, guiar y dar soporte técnico a un público general. Un público que, francamente,
no tenía ni el interés ni la capacidad para entender el código subyacente. Es que la tesis central, quitando la arrogancia y lo ofensivo del autor, plantea un cuestionamiento devastador sobre nuestras estructuras financieras, ¿verdad? Totalmente. Porque, a ver, siempre tendemos a pensar que el sistema bancario tradicional es como el comedor de un restaurante de lujo. Impecable, bien iluminado, con meseros súper amables, donde todo fluye con precisión. Claro, te traen el platillo perfecto. Exacto, pero en realidad esa fachada está diseñada específicamente para ocultar el caos absoluto, el fuego y los gritos de la cocina. Me encanta esa analogía. El banco absorbe el caos humano, proporciona la interfaz amable, el número gratuito para quejarse y la capacidad invaluable de revertir errores. Claro, porque si uno se equivoca en un número de cuenta al hacer una transferencia tradicional, pues uno llama al banco, discute con un operador, quizás hay que llenar un formulario burocrático, pero al final un humano interviene y revierte el error matemático. El banco asume el costo de la falibilidad humana. Pero en un sistema puro de cadena de bloques, no hay botón de deshacer. Quedamos solo nosotros frente a la fría e indiferente matemática. Cero redes de seguridad. Magnifica exponencialmente la responsabilidad individual. No hay intermediarios para culpar, ni nadie a quien transferirle el riesgo. Bueno, para recapitular el viaje increíble de esta inmersión, comenzamos observando un simple registro de chat de 2013, donde un usuario hacía berrinches digitales por perder el equivalente a $50. Una minucia hoy en día. ¿Sí? Y a partir de ese microcosmos, exploramos cómo funcionan los rastros criptográficos a través del Taint Analysis. Diseccionamos la diferencia enorme entre las promesas visuales de la Web 2.0 y la realidad implacable de la Web 3.0. Y finalmente terminamos debatiendo si la sociedad civilizada realmente puede sobrevivir sin sus burocracias. Es un recordatorio fascinante de que la tecnología nunca existe en un vacío. Cualquier cambio en la infraestructura técnica provoca inevitablemente un terremoto en la estructura social y psicológica de quienes la usan. Y esto nos deja con una idea profundamente provocativa para reflexionar, mucho más allá del debate sobre el dinero digital. Constantemente hablamos de que la tecnología del futuro nos liberará de los monopolios y nos devolverá el control total de nuestras vidas. Es la gran promesa. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si el ser humano promedio, en lo más profundo de su psicología, en realidad prefiere la comodidad ilusoria de vivir bajo el cuidado de corporaciones gigantes, antes que asumir la aterradora, solitaria y absoluta responsabilidad de ser completamente libre? Uy, es una pregunta súper incómoda. Demasiado incómoda. Algo para tener muy pero muy presente la próxima vez que aceptemos los términos y condiciones de un servicio digital sin haber leído una sola línea.